Saludos amigos, hoy estamos nuevamente con Pablo Rosero Rivadeneira en el programa Desde la Esquina del Coco. Como todos conocen, Pablo es historiador, investigador, conocedor de detalles importantes de la vida de la ciudad y del país. Esta vez el tema de la conversación será la importancia histórica, patrimonial y religiosa de la Catedral de Ibarra, templo principal de nuestra ciudad que ha sido nuevamente sometido a trabajos de reparación y restauración, además de trabajos de mantenimiento que contribuyan a mantener su seguridad y esplendor. Precisamente sobre la terminación de estos trabajos, el padre Iván Onofre, vicario de la diócesis de Ibarra, se refería en el programa de Mónica Vaca en esta emisora, dando a conocer que se estaban quitando ya los andamios que sirvieron para la restauración del tumbado del templo. Se ha cambiado totalmente la cubierta y se ha procedido a otros trabajos de recuperación. Bien, vamos al programa. Pablo, qué gusto tener nuevamente su presencia en esta emisora, en este programa. Hablar de la Catedral de Ibarra es importante. ¿En qué año se construyó la catedral? Pero antes debió existir otra iglesia que quizás era la iglesia matriz. Vamos a la historia, bienvenido. Querido Silvio, también para mí es un gusto nuevamente estar aquí en FM Ritmo, agradeciéndole también su gentileza de invitarme a este espacio que es muy importante para la recuperación de la memoria de la ciudad. Bueno, recordemos, Silvio, que la iglesia matriz, que se llamaba durante casi todo el periodo colonial, casi empezó a construirse con la ciudad, es decir, estamos hablando de que desde el 28 de septiembre de 1606 que se funda la ciudad, una de las primeras tareas que se hace es precisamente la de construir la iglesia. La ciudad parte desde la plaza principal, en la cual se levantaban los edificios públicos. Y como en toda plaza de ascendencia española, pues no podía faltar el lugar dedicado a la iglesia principal. En esa época, recordemos, no éramos diócesis, por tanto no existía catedral alguna. Claro. Es una iglesia parroquial. Una iglesia parroquial, porque las catedrales son las iglesias principales de cada diócesis. Exactamente. Sí. Entonces, una primitiva iglesia, Silvio, se construye prácticamente pues desde los albores de la ciudad de Ibarra, y se sabe que para 1650 ya comienza a presentar fallas de estructura, porque me parece que los materiales que se emplearon no fueron de la mejor calidad. Debe haber sido una iglesia pequeña relativamente, sí, ¿no? Estaba frente a la plaza, dice usted. Sí, se presume que el lugar donde estuvo situada es donde actualmente está la capilla episcopal, es decir, en la intersección de las calles García Moreno y Bolívar y García Moreno, ¿no? Se presume que estuvo en este. ¿No existen datos exactos de eso? Hay algunas ilustraciones, conjeturas. Pero no se le puede ubicar sí, perfectamente. Pero lo que sí es cierto es que estuvo, digamos, en este lado norte de lo que sería el Parque Pedro Moncayo. Eso sí. Pero con bastante seguridad yo pienso que estuvo ahí. Esto el doctor Ayala Mora lo ha sostenido, ¿no? Que estuvo en este ángulo de lo que hoy es el Parque Pedro Moncayo. A propósito, la semana pasada se lanzó el libro de Enrique Ayala Mora sobre la Catedral de Ibarra, ¿no? Que realmente es un aporte muy importante a la historia de la ciudad. Yo lo tengo aquí mismo, he traído un ejemplar del libro que fue presentado la semana anterior en la Universidad Andina Simón Bolívar, y realmente es un trabajo muy, muy importante, muy valioso, aunque es importante mencionar algo, y es lo que el doctor Ayala Mora menciona en la introducción, y es que todavía es un esfuerzo parcial, todavía es necesario realizar más investigaciones que profundizan sobre el tema, la historia y la trascendencia de la catedral. Este es un gran aporte de inicio. Todavía está a la espera de muchos investigadores que sigan continuando y profundizando un tema tan importante para la memoria de la ciudad. Ahora, Silvio, en relación a esta primitiva iglesia de la matriz, yo le quería mencionar que
como decíamos hace un momento, esta iglesia tuvo serios problemas de construcción. Para 1670 ya prácticamente era necesario construir una nueva iglesia, y aquí una novedad para los ibarreños. Quien dirige las obras de la refacción de esta primitiva iglesia es nada menos que Manuel de la Chica Narváez, el clérigo y filántropo que da nombre a la calle Chica Narváez, ¿no? Él era cura vicario de la matriz, entonces él como tal dirige las obras de recuperación. Y tan deteriorada estaba la primitiva iglesia matriz que incluso ya no se podía ni siquiera celebrar misa, al punto que Chica Narváez coge el Santísimo y lo traslada a la iglesia de las Conceptas. La iglesia de las Conceptas está donde actualmente está el Colegio de la Inmaculada Concepción. Allá la trasladan temporalmente. Esto es en la calle actual Pedro Moncayo, ¿no? Actual calle Pedro Moncayo. Esta nueva iglesia, digamos, que la levanta Chica Narváez, dura prácticamente gran parte del periodo colonial. Es la iglesia que la conoce el padre Juan de Velasco, y que la conoce, por ejemplo, un presidente de la Real Audiencia de Quito, Antonio de Alcedo y Herrera, que también se destacó por ser un cronista y geógrafo. El padre Velasco en su historia habla de esta iglesia matriz de Ibarra y dice que era grande, de cal y piedra y de buena arquitectura, dice el padre Velasco. Por su parte, Antonio de Alcedo dice que esta iglesia podía ser catedral en cualquier obispado. ¿No? Eso es las referencias que existen del siglo XVIII, es decir, ya estamos hablando prácticamente unos casi 100 años después de, entre 50 y 100 años después de que se hace esta reconstrucción, digamos, de la iglesia matriz por Manuel de la Chica Narváez. Se señala que se trasladó el Santísimo a la iglesia de las Conceptas. Ese es un signo de que allá va a ser sede de la iglesia principal, ¿no? Temporalmente, mientras duraban las obras. Porque las obras se terminaron, según usted apunta, en 1672. ¿Sí? Justamente, mientras duraban las obras no se podían celebrar las ceremonias religiosas. Entonces, pues por respeto y sobre todo para tener un lugar de culto, se trasladó a esta iglesia de las Madres Conceptas. Las Madres Conceptas debe haber sido uno de los primeros monasterios de la ciudad, uno de los primeros conventos, ¿no? Las Hermanas de la Caridad. Y estuvieron, son dos órdenes diferentes. ¿Son diferentes? Son diferentes. Las unas son las religiosas Conceptas y la otra son las Hijas de la Caridad. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí un pequeño paréntesis a propósito. Las Conceptas estuvieron en Ibarra hasta el terremoto, pero perdieron algo así como 15 religiosas durante esta catástrofe, ¿no? ¿En el terremoto? Sí, en el terremoto, incluida la priora, o sea, la superiora de la casa. Luego, entonces, las sobrevivientes, hubo una historia muy simpática. Cuéntenos. Como ya el terremoto ocurrió a la 1 de la mañana del 16 de agosto, como todos sabemos, pero ya el día anterior, el 15, a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche del 15, hubo unos remesones fuertes. Entonces se dice que el canónigo Mariano Acosta a las hermanas Conceptas les aconsejó, les dice, esta noche no salgan, o mejor dicho, construyan una pequeña choza afuera porque posiblemente puede haber otro movimiento más fuerte. Hubo algunas que hicieron caso y otras que no, y las que hicieron caso y construyeron un chozón en el jardín del monasterio y se salvaron. Las que estuvieron en sus celdas, ninguna sobrevivió. Entonces es interesante, ¿no? Este hecho de que algunos, y yo me imagino también que algunos ibarreños hicieron algo mismo. O sea, si hubo dos sismos anteriores, muchos debieron ser prevenidos y a lo mejor tomaron medidas para la noche, ¿no? Entonces claro. por eso se salvaron. En fin, lo que sucede después del terremoto es de que las religiosas Conceptas, por diferentes motivos, no regresan a la ciudad. Entonces García Moreno dispone que sean las Hijas de la Caridad, a la cual a esta orden él había contribuido a traer al Ecuador. Él pide que sean las Hijas de la Caridad las que regresen y ocupen el solar, digamos, que les correspondía a las Conceptas. Entonces regresan las Hijas de la Caridad y
son las que levantan esta primera escuela, kindergarten en primer lugar, a inicios del siglo XX les llamaban así, kindergarten al jardín de infantes. Al jardín de infantes, claro. Luego escuela y ahora pues unidad educativa, claro. De Inmaculada Concepción. Ajá. Usted apunta que según el padre Velasco era grande, de cal y piedra, con buena arquitectura, y según Antonio de Alcedo, presidente de la Real Audiencia, podría ser catedral en cualquier obispado. Y así sucedió, porque en 1862 el Papa Pío IX decreta la creación de la diócesis de Ibarra. Diócesis que, dicho sea de paso, comprendía el territorio de lo que hoy es la provincia de Imbabura y la provincia del Carchi. Y la diócesis abarcó estos dos territorios hasta bastante entrado el siglo XX. Claro. Creo que la diócesis de Tulcán se crea por los años 50, más o menos, si no estoy mal. Pero además de eso, para 1862, la provincia de Imbabura, es decir, el territorio político, no hablo del territorio eclesiástico, sino el territorio político, comprendía a las dos. No existía provincia del Carchi, en las palabras, era una sola. Más o menos en el gobierno de Ventimilla, hacia 1880, asoma la provincia del Carchi, ¿no? Pero sin embargo, eclesiásticamente, el obispo gobernaba la diócesis con las dos provincias, Imbabura y Carchi. Y la iglesia catedral, la iglesia matriz, pues era la de la ciudad de Ibarra. Existe un grabado de la época colonial en donde se dibuja la iglesia matriz. Justamente, aquí en el libro del doctor Ayala Mora, una de las primeras cosas que señala es un escorzo de este grabado. ¿En qué consistía este grabado? Está aquí, no sé, tal vez si se lo ve en la cámara bien. ¿Cómo no? Está en la página 13, para los que quizás ya tengan el libro. El libro. ¿Qué sucede? En 1712 se realiza este grabado y es un grabado de la Compañía de Jesús, que representa todos los lugares de la entonces Real Audiencia de Quito, todos los lugares en donde estaba presente la Compañía de Jesús, todas las ciudades. Entonces vemos que aparece Loja, aparece Ambato, aparece Quito, por supuesto, aparece Popayán, aparece incluso Panamá. Fíjese, Panamá dependía de la provincia jesuita de Quito. Eso es algo muy, muy curioso, ¿no? Y por supuesto aparece Ibarra. Y entonces son unas viñetas donde representa cada ciudad. Y por supuesto ahí aparece Ibarra y uno puede ver perfectamente, quizás la persona que, el bruñidor que se llamaba y que se presume que era un hermano jesuita, Juan de Narváez, es decir, el que pasaba el dibujo al metal para poder hacer el grabado, ¿no? Quizás él no conocía personalmente las ciudades, ¿no? Entonces él más o menos recreaba como les decían. Pero en el caso de Ibarra uno puede ver un flanco de la Imbabura, por ejemplo. Puede ver un flanco de la Imbabura y se destacan al menos 3 iglesias. Se destaca la matriz, se destaca la famosa iglesia también de la Compañía de Jesús, caída en el terremoto. Y yo presumo también que se ve la iglesia de las Conceptas, ¿no? Entonces estas que son como las 3 iglesias más destacadas en el centro de lo que era entonces ¿Se conserva aún ese grabado? ¿En dónde está? Este grabado, pues lamentablemente se cree que está extraviado. Hay datos que hablan de que está en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. Toma en cuenta, Silvio, que producto de la expulsión de los jesuitas, pues muchos bienes tuvieron distintos destinos, ¿no? Entonces, recién para el siglo XX, hacia más o menos 1925, por un trabajo que hace un jesuita que fue obispo de Guayaquil, José Félix Heredia, él menciona que este grabado está en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. Y hay un dato, estamos interesados desde la Biblioteca Aurelio Espinosa Proli de un poco en seguir la pista a este mapa. ¿Se lo podría recuperar? Podemos intentarlo al menos. Claro. Primero que nada, verificar que esté donde tenemos esta pista, ¿no? En la biblioteca hay un facsímil igual, bastante antiguo, de este grabado, pero el original todavía no tenemos la ciencia cierta dónde está. Esperemos que todavía se encuentre ahí en el Colegio del Salvador, pero este grabado además es interesante porque lo hace un artista muy conocido, que es Nicolás Javier Goríbar,
¿no? Él es el dibujante, digamos, del grabado. Entonces, con el dibujo, luego había otro obrero, que era el bruñidor, que digo yo, que era el que lo trasladaba al metal. Pero yo diría que incluso tenía más mérito el bruñidor, porque él tenía que hacerlo al revés, para que al momento de pasar a otro papel salga en el derecho. Claro. ¿No? Eso es en el año 1718. Sí, 1712. 1712. Ajá. Entonces vamos llegando a lo que es el tema de este programa, a la iglesia catedral. Claro. Primero conozcamos de usted, ¿qué es una catedral? Bueno, la catedral pues es la sede del gobierno de la diócesis, ¿no? Es el lugar donde el obispo da su cátedra, ¿no? De ahí viene el término catedral. Es el lugar donde el obispo que da la cátedra de la fe a los creyentes. Y también, pues como bien se menciona en el libro del doctor Ayala Mora, es la iglesia madre de todas las demás iglesias de una diócesis. Recordemos que las diócesis pues, son los territorios en los cuales la iglesia administra, digamos, los territorios espirituales, digamos, que la iglesia católica administra, ¿no? Están divididos así como tenemos la división por provincias, en la iglesia se divide por diócesis, ¿no? Entonces, pues la diócesis de Ibarra se establece, como decíamos, en el año 1862, y nuestra iglesia catedral pues, es la madre de todas las demás iglesias de la diócesis de Ibarra. Ahora, en la catedral se conservan archivos, fe de bautismos, matrimonios, actas, etcétera, o eso va a una de las parroquias principales de la ciudad. En el caso de Ibarra se da un caso un poco sui generis, porque... Por eso le pregunto, porque parece que había una iglesia principal aquí, ¿no? Que es la iglesia de San Agustín. Justamente, sí. En el caso de Ibarra se da un caso interesante. Normalmente las catedrales suelen tener adjunta una parroquia del Sagrario, que casi siempre está pegada. Así sucede, por ejemplo, en Quito, al lado de la catedral está el Sagrario. En la Ciudad de México es lo mismo, al lado de la catedral está el Sagrario, y así en muchas ciudades. Pero en el caso de Ibarra resulta que esta parroquia del Sagrario, primero que no se llama del Sagrario, sino que se llama de San Agustín. Está a una cuadra. Y no están los agustinos, eso también es gracioso. Y está a una cuadra. Pero a lo largo de la historia ha sido como, a veces han habido bautizos o cualquier ceremonia que se verifique en la catedral y se inscribe en San Agustín, otras que se hacen en San Agustín y se inscriben en la catedral. Entonces es como que las dos han estado alternando en este papel de parroquia, porque las fe de bautismos, los matrimonios, solo se pueden celebrar en las parroquias. Ese es un dato interesante, o sea, necesita tener una iglesia categoría de parroquia. Entonces, por poner un caso, aquí en la ciudad de Ibarra, por decir, la capilla episcopal no es una parroquia, ¿no? O la de mi barrio, de Los Ceibos, la capilla de Santa Rita de los Ceibos no es una parroquia. Entonces los sacramentos como el matrimonio o la administración de la Eucaristía, etcétera, solamente se puede celebrar en las parroquias. Ajá. Entonces, y ahí se conservan pues todos los archivos. Y ahí se conservan los documentos. Esto es de mucha importancia porque toma en cuenta, Silvio, que hoy en día pues uno dice, yo quiero saber en qué fecha nació mi mamá, mi papá, mi abuelo. Uno va al registro civil y lo tiene en 5 minutos. Pero ¿qué pasa, Silvio, en el caso de una persona, si nosotros queremos buscar antes de que exista el registro civil? Claro. Entonces es las parroquias donde uno tiene que recurrir. Y aquí le cuento un caso simpático que pasó en mi familia. A mi abuela materna, cuando falleció su mamá y se necesitaba legitimar las escrituras, se buscaba los documentos de la partida de nacimiento de ella, y no había partida de nacimiento, pues porque ella nació en 1897. Entonces en esa época no había registro civil. El registro civil aparece a partir de 1900. Entonces tocó recurrir a buscar en las parroquias eclesiásticas y fue una cosa súper seria, tan seria que aún hoy en día puede ser que a veces por ciertos bienes, por cuestiones legales, necesitan remontarse al pasado y a veces no encuentran información en el registro civil y tienen que recurrir a la información de las parroquias eclesiásticas. Ahora, este tema del registro civil, pues claro, se da también en el contexto de la separación de iglesia y Estado, ¿no? Que en el caso de nuestro país ocurrió a inicios del siglo XX. Eso es una consecuencia de esa ruptura. Así es.
¿Qué otras características debe tener una catedral ya como obra, como construcción? Bueno, generalmente las catedrales pues se destacan bastante en su tamaño, ¿no? Son construcciones bastante suntuosas por su importancia, ¿no? Al ser como la iglesia madre, generalmente tienen 3 naves. Antiguamente el tener 3 naves era un privilegio exclusivo de las catedrales. Aquí un pequeño paréntesis, por ejemplo, en Quito, la única iglesia de 3 naves que no es catedral es la iglesia de la Compañía. Esto, que parece un detalle tan sin importancia, motivó un juicio en la colonia, ¿no? Entonces los franciscanos se pusieron furiosos, decían que quiénes son los jesuitas para tener iglesia de 3 naves y 3 puertas, que ese es un privilegio solo de las catedrales. Y es algo tan gracioso porque mandan un escrito a España y después tienen que ir a defenderse en el juicio, y en el mismo barco iban los dos, iban los ofendidos y los detractores, ¿no? Entonces, sobre todo una característica muy importante es de este tema, ¿no? Este tema de las 3 puertas, ¿no? Eso es un privilegio, como digo, que solo podían tener las iglesias catedrales. Otro detalle importante ya, digamos, en la parte interna, pero en el aspecto físico, es el coro, ¿no? El coro es un espacio que estaba destinado para los canónigos. ¿Quiénes son los canónigos? Pues son, como decir, el consejo del obispo, ¿no? Era todo un grupo de sacerdotes destacados. Ya, pero distingamos el coro que lo conocemos en las iglesias, que es la parte donde está el instrumento grande de música. También se denomina coro. Claro, y el coro al que se refiere usted es el lugar en donde están los canónigos detrás del altar, generalmente, ¿no? Así es, exactamente. Es decir, una cosa es el coro catedralicio, que está compuesto por los canónigos, y otro es el coro, digamos, para los instrumentos musicales, claro, que es el que se suele situar en la parte de atrás. En la catedral nuestra, pues, es donde está el órgano, ¿no? Esta parte de arriba. Claro. Que por cierto es un espacio bellísimo que debería ser mejor aprovechado, ¿no? Y que tiene un órgano, claro, espectacular, ¿no? Un detalle que yo es un órgano alemán. Sí, y un detalle que yo no conocía, lo menciona Ayala Mora, es que es un órgano donado por el presidente García Moreno, ni más ni menos. Entonces, entiendo que está en funcionamiento, lo cual me alegra sinceramente como ibarreño. Los órganos en ese tiempo pues eran de fuelle y se activaban con pedales movidos por los pies. Sí. Pero parece que el órgano de la catedral nuestra ya tiene un compresor eléctrico. Se lo añadió. Se añadió, en el libro se menciona, se lo añadió como hacia la década de los 60 del siglo ya 20, o sea, hace unos 60 años más o menos, se le añadió este dispositivo eléctrico, que parece que funcionó, porque no siempre funcionaba. Un caso donde no funcionó fue en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Riobamba. Yo colaboré hace un par de años con un proyecto de restauración de este templo patrimonial riobambeño, y queríamos recuperar el órgano. ¿Y qué era lo que pasaba? Que tenía todo, este órgano era canadiense y tenía todo un sistema neumático a partir de un fuelle, y resulta que en algún momento de la historia cambiaron el fuelle y le pusieron un dispositivo eléctrico y lo fregaron al órgano. Muchas veces no funciona y deja de funcionar ya el instrumento, ¿no? Incluso hoy en día se daña. El último estudio que se ha hecho en el caso de Riobamba determina que sería necesario cambiar todo el sistema. Ahí entramos en un problema, porque de acuerdo a las normas patrimoniales se debe evitar la menor alteración posible de cómo fue concebido el bien patrimonial. Entonces ahí hay una decisión un poco salomónica que hay que tomar. La creación del obispado de Ibarra en 1862 elevó entonces el rango de la iglesia matriz y la definió como catedral. Justamente. Luego del terremoto ya había que pensar en una catedral, pues. Y la actual catedral es la que viene de ese tiempo. Pablo, ¿se utilizaron materiales que quedaron del templo de la Compañía en la catedral de Ibarra? Así es, Silvio. Mencionar un dato antecedente, que es esta iglesia matriz de la que hablábamos, en 1862, es decir, 6 años antes del terremoto, ya funciona como catedral, ¿no? O sea, funciona del 62 al 68. El terremoto la echa abajo, de esa no queda nada, ni rastro. En cambio de la compañía era una construcción, a mí me parece tan interesante, porque una construcción tan recia,
¿no? Que incluso el otro día encontraba yo una nota periodística de este periódico tan famoso en la primera mitad del siglo XX, el Ferrocarril del Norte, donde dice que el momento que querían terminar de derrocar las ruinas de la compañía, no pudieron con las bases, o sea, los estribos llaman ellos, me imagino que eran como los cimientos, las columnas, la base, no hubo forma de derrocar, ¿no? Deben continuar allí, pues, sí, ¿no? entiendo que en los patios del colegio San Diego. Sí, con San Diego después bilingüe, por supuesto que sí. Entonces, incluso Luis F. Madera tiene un librito bastante simpático que valdría la pena reeditar, lo que se llama Notas epigráficas de Ibarra. Él se dio la tarea de toda placa que existía o de toda inscripción en piedra o cualquier tipo de inscripción que había en la ciudad, escribir el por qué había esa inscripción. Interesante, y ¿no? publicó este folleto que se llama Notas epigráficas de Ibarra. Y ahí menciona una cosa interesante y dice que para mucha gente, estamos hablando de más o menos personas que vivieron hacia los años 20, 30 del siglo anterior, que les pareció un error haber derrocado la compañía, porque la compañía perfectamente podía haber sido reconstruida, ¿no? Entonces se ve algunas fotografías y algunos grabados de la época en donde todavía la estructura se mantiene con arquerías inclusive, ¿no? Sí, parece que el daño que hizo el terremoto fue grave, fue serio, pero no fue a nivel estructural, entonces se pudo haber reconstruido. ¿Quién sabe? No sabemos exactamente. Ahora, claro, hay fotografías ya desde 1870 de cómo quedó después del terremoto, y a veces yo digo, yo no creo que aquí se haya podido reconstruir algo, porque el daño era muy severo. Pero se utilizaron materiales en la construcción de la catedral. Todo, imagínense, Silvio, hay algo bien interesante acá, y es la pobreza en la que estaba la ciudad. Entonces no había cómo darse muchos lujos, de tal forma que las piedras de la catedral, de la antigua compañía, sirvieron no solo para la catedral, sino para muchas otras edificaciones que hasta hoy existen. Pero en el caso de la catedral también se llevaron los retablos, ¿no? Hay 4 retablos que fueron de la antigua compañía. Hablamos de altares. De altares, sí. Exacto, ¿no? Uno de ellos es el de Santa Marianita. No, el de Santa Marianita no. Son 4. Es el de donde está actualmente el Santísimo, que cuando estuvo en la compañía era el de la Virgen de Loreto. Es decir, en la nave derecha. En la nave derecha, así es. El de San Miguel Arcángel, que hoy en día es del altar mayor. El del Calvario, que está a la entrada, a mano izquierda. Y también está el de la Inmaculada, que en la colonia parece ser que no era de la Inmaculada. El doctor Ayala menciona que presumiblemente este era dedicado a San Ignacio de Loyola. Claro, al ser una iglesia jesuita, muy posiblemente San Ignacio, su fundador, tuvo un lugar privilegiado. Y cuando yo vi este dato en un libro, vi una fotografía del altar de San Ignacio de la Compañía de Quito, y vi el de la Inmaculada nuestra, y tienen mucha similitud. El de la Inmaculada que está en la catedral. Sí, la Inmaculada que está en nuestra catedral, lo vi y guardan los dos mucha similitud. Lo cual, Silvio, también nos lleva a otro punto, y es que a través de la Compañía de Jesús hubo también lo que yo llamaría una impronta cultural, ¿no? O sea, se utilizaron los mismos conceptos, los mismos materiales, la misma forma de levantar los edificios, ¿no? Entonces hubo que llamarían hoy en día un continuo cultural, ¿no? Se dice, por ejemplo, que... ¿Se conoce quién diseñó la catedral? Sí, los planos los hizo nada menos que Juan Pablo Sanz, que era un arquitecto quiteño, ¿no? Un hombre realmente muy versátil, tan versátil que incursionó también en la cocina. Juan Pablo Sanz, aquí un dato muy simpático, es de que él tiene un libro que le llamó Manual de la Perfecta Cocinera. Y este Manual de la Perfecta Cocinera, él le pone un subtítulo, y dice que al subtítulo lo llama, dice: método compendioso para aderezar y trinchar bien una mesa.
Entonces, guardaba todo el protocolo. ¿Existe el libro? Sí, existe, fue reeditado hace poco tiempo. ¿Está en la biblioteca? Sí, lo tenemos en la biblioteca, pero fue reeditado. Es más, me parece que debe podérselo adquirir porque fue reeditado en una edición que, si no estoy mal, la hizo el municipio de Quito, hace unos 4 o 5 años. Entonces, es un libro muy interesante porque guarda primero recetas, ¿no?, que de aquella época, pero además guarda también el ceremonial de etiqueta, pues de cómo uno debía comportarse en la mesa, y cómo se debían servir los platos, etcétera, etcétera. Es un librito muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues Juan Pablo Sanz es el que realiza los planos de la nueva catedral, ¿no? Y la catedral nueva se empieza a construir prácticamente con el regreso de los habitantes a la ciudad en 1872. Uno de los primeros impulsores fue el obispo de la época, que era Antonio Tomás Iturralde. Él incluso comisionó a 2 canónigos, a 2 sacerdotes, para que viajen sobre todo a Perú y realicen una colecta con permiso del obispo de Lima, puedan realizar una colecta en algunas iglesias, y de ahí se obtuvieron fondos para la construcción de nuestra catedral. Pero este arquitecto Juan Pablo Sanz, muy importante, sí, y excelente diseñador, porque por supuesto, es hermosa la catedral. Por supuesto realmente. Que sí. ¿Tiene usted conocimiento de qué otros templos los diseñó él? Yo, de lo que yo conozco, no sé si él incursionó en otro templo. Me parece que no, me atrevería a decir que no. Quizás él incursionó más, creo que en arquitectura civil, no más a nivel de residencias y todo esto. Pues sería interesante seguir la pista de por qué escogieron a él, claro, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que era un momento que había un arquitecto muy famoso, que era el arquitecto Tomás Ruiz, que también tuvo que ver con Ibarra, porque él fue el que diseñó el prototipo de casa ibarreña. García Moreno le pide a Tomás Ruiz, le dice: quiero que construya una casa sencilla, que sea barata, por supuesto, ¿no?, pero que sea fácil de levantar, y que sea también un poco antisísmica, diríamos hoy en día, ¿no? Segura. Entonces es por eso que la casa ibarreña, pues tradicional, es de una sola planta, siempre con su estilo único. Uno, si va a otras ciudades, por ejemplo, no sé, quizás de Cuenca, Azogues o cualquier otra ciudad de la sierra, uno sí nota la diferencia, sí, con la casa ibarreña. La casa ibarreña y la calle ibarreña, sobre todo, es mucho más amplia. Comparemos nada más la amplitud de la calle en relación a Otavalo, que también sufrió los estragos del terremoto. Si usted se sitúa en Otavalo, las calles son más angostas. Tome la Bolívar de Ibarra y tome la Bolívar de Otavalo y usted va a ver que mucha diferencia. Los primeros obispos y administradores apostólicos de Ibarra, los que regían a la diócesis desde la catedral. Claro que sí. El momento que se crea la diócesis, pues hay que nombrar un obispo, el pastor del rebaño. Pero en el primer momento desde el momento que se decreta la erección de la diócesis, por la distancia hasta que llegue toda la bula papal desde Roma y todo eso, se nombró no un obispo sino un administrador apostólico, ¿no? Entonces el primer administrador apostólico que tuvo la ciudad fue Monseñor Domingo Antonio Rellaño. Él era un eclesiástico que no era ecuatoriano, él era colombiano, pero había tenido que salir exiliado de Colombia, porque en Colombia existía un régimen liberal, hubo conflictos con la iglesia, y él tuvo que salir, y entonces se trasladó acá a la ciudad de Ibarra. Entonces él, digamos, fue el primer pastor de la diócesis de Ibarra. Y un dato curioso, entre mis papeles, Silvio, tengo una dispensa matrimonial, quizás yo no sé si de un ancestro suyo, habrá un Dolores Madera, claro, ¿no? Entonces, pues, el bisabuelo. Sí, entonces que al momento de contraer se pedían permiso porque tenían algún grado de parentesco, no creo que en segundo o tercer grado, pero pedían dispensa al obispo, ¿no? Se llamaba José Liborio Dolores Madera Laínez. No, pero yo hablo de Dolores Madera, la esposa, no sé. José Pavón me parece que dice en esta dispensa. José Pavón y Dolores Madera son los contrayentes. Pero bueno,
Este documento, que yo lo tengo en mi poder, es una dispensa de matrimonio. Parece que entre estos dos corrientes, como digo, había un parentesco, ¿no? Que el obispo tenía la potestad de dar un permiso especial, digamos así. O enviaban al Vaticano, pues, para pedir las también, dispensas, cuando eran casos... Qué largo el trámite. Imaginas, cuando eran casos ya, digamos, un poco más serios o graves, por supuesto, se enviaban a Roma y cuando el parentesco era más cercano. Cuando el parentesco era más, aunque a veces también se agilitaban los trámites, porque, por ejemplo, leí el otro día un dato de que el obispo González Suárez, a otro distinguido ibarreño, que también sería bueno, Silvio, conversar sobre él en algún otro programa, sobre Carlos Manuel Endara, que ahora está de moda, por esta película linda, ¿no? Pues él se casó con su sobrina, ¿no? Y entonces, el que dio la dispensa en este caso fue nada menos que el arzobispo de Quito, Monseñor Federico González Suárez, 1915. Entonces, a veces por mencionar a Carlos Manuel, ¿no? Sí, Carlos Manuel Endara. Queda comprometido para hablar de él. A propósito, porque se difundió a través de los canales de televisión, esa película está ya en las redes sociales, en YouTube. Es una maravilla de película. Una belleza. Y también, Silvio, y también la Universidad Andina Simón Bolívar, que ha editado el libro del doctor Ayala sobre la catedral, también editó el libro sobre Carlos Manuel Endara, que es de autoría de Alfonso Ortiz Crespo, ¿no? Que es realmente también un excelente trabajo. ¿Qué tal, Jorge? Jorge Madera se incluye entre los seguidores del programa y dice, saludos a Jorge. A propósito, saludos, ¿no? De parte de Pablo. El estilo arquitectónico de Ibarra es claramente andaluz. Sí. Hablábamos del estilo de las construcciones de Ibarra. Es verdad lo que dice Jorge Madera, porque si usted se fija, sí, los patios espaciosos, sobre todo, muchos jardines, entonces guarda muchísima similitud al estilo de las construcciones en Andalucía. Un patio generalmente central, rodeado de corredores, sí, con pilastras y sí, las habitaciones alrededor. Pero digamos, este modelo propiamente es el de una casa árabe. Ahora, claro, tomemos en cuenta que los árabes estuvieron 8 siglos en España, sobre todo en Andalucía, el famoso Al-Ándalus, ¿no? Algo ha de haber quedado. Mucho, más no solo algo, muchísimo. Y alguien me decía, un arquitecto amigo conocido me decía, imagínate, dice, trasladar un modelo de una casa para el desierto, la trasladaron a los Andes. Y es por esto que hasta ahora, sobre todo la gente mayor dice, las casas antiguas, qué frías, dice. Tumbados altos. Claro, porque como era para el desierto, se tenía que guardar frescura en el día, ¿no? Entonces, frente a los calores ahí del norte de África y del Asia Menor, sobre todo. Entonces, pero es verdad, toda esta arquitectura, todo este prototipo, digamos, de casa, que tuvo también su auge en Andalucía, pues claro, al momento de la conquista española y a través de toda la colonia, se trasladó ese estilo, digamos, también a la ciudad de Ibarra, con los añadidos propios de nuestra cultura, ¿no? Entonces, como decíamos hace un momento, yo creo que el terremoto marcó también un antes y un después en la arquitectura. A propósito del terremoto, sí, ¿qué otras iglesias, aparte de la catedral, sí, la primera catedral, brevemente, qué otros templos se desaparecieron con el terremoto en Ibarra? Bueno, pues como mencionábamos, la matriz, también había una iglesia de las Conceptas, entiendo que había también una iglesia dedicada a San Francisco, ¿no? Entonces, estas son iglesias que desaparecieron con el terremoto. La Merced, el primitivo convento e iglesia de la Merced, que hay un dato aquí curioso, Silvio. El padre Velasco menciona cuando él visitó Ibarra entre 1760 más o menos, y conoció los edificios más notables, y él da un dato interesante, dice que el convento de la Merced era incluso mejor que el de Quito, pero dice que estaba arruinado porque lo habían destruido a propósito por un capítulo que se había celebrado ahí. Un capítulo es una reunión de estas congregaciones, de las congregaciones religiosas, cuando eligen a sus autoridades. Entonces parece que por algún motivo no querían que se celebre el capítulo aquí en el convento de Ibarra y destruyeron el convento. Entonces, para la época del padre Velasco ya estaba destruido el monasterio.
Acota el Jorge que el estilo además conserva lo andaluz en las ventanas de las casas. Ciertamente, el tipo de ventanas. Ciertamente estas ventanas como alargadas, ¿no? Claro, amplias, verticales. No, sí, ciertamente que sí. Mencionó usted que la catedral actual comenzó a construirse luego del terremoto, en 1872. ¿Cuándo concluyó y cuándo se inauguró la catedral? Bueno, hubo varios momentos, ¿no? La catedral como tal, es decir, el templo, tuvo su proceso de construcción del 1872 al 78, y la consagró el obispo Pedro Rafael González Calisto el 26 de octubre de 1878. Y de esto existe 6 años de construcción. Sí. Para 1800. Para ese tiempo relativamente rápido, para la magnitud del... Y un dato, se dice que para entonces hay un trabajo sobre las iglesias de Ibarra muy interesante que está en el tomo 6 de la monografía de Ibarra, de autoría del doctor Amílcar Tapia. Él pasa a revista algunas iglesias de la ciudad, por supuesto la catedral entre ellas, y menciona que para 1878, que se inaugura la catedral, se habían gastado ya en la construcción 3,000 pesos. Ahora, Silvio, toma en cuenta que en ese momento la moneda del Ecuador no era el sucre es a partir de 1884 que se adopta el sucre como moneda del país. Hasta entonces existía el peso. Haciendo un cálculo un poquito apresurado, pero y que podría ser cuestionado porque habría que tomar en cuenta otras variables, pero más o menos para que nuestros oyentes se hagan una idea, estamos hablando de que estos 3,000 pesos que se invirtió en la construcción de la catedral del año 72 al 78, estamos hablando hoy en día más o menos de unos $75,000. O sea, si la construcción la hiciéramos hoy, habríamos gastado en la construcción de la catedral $75,000 más o menos. Que es poco para una construcción de semejante envergadura. Porque ya una vez concluido la obra de la catedral, no es solo eso, es todo un complejo catedralicio. Por supuesto, porque adjunto a la catedral pues está el Palacio Episcopal principalmente. Dentro del palacio existía lo que se llamaba la Casa de Canónigos. Y además de eso está al otro extremo por la misma vereda de la catedral está la capilla episcopal, ¿no? Y al lado de la capilla episcopal incluso hay otro edificio, pero ya del siglo XX, que era con la residencia de los obispos, es decir, hoy en día se le conoce como Casa Diocesana, está en la Bolívar, sobre la Bolívar. Es casi una manzana, ¿no? Es casi una manzana. Inclusive hay un cementerio. Claro, tiene la cripta de la catedral. La cripta de la catedral, sí. En la parte norte de la catedral. Así es. Sí. Justamente del altar de la Inmaculada, si uno se sitúa al frente del altar, a mano izquierda, tiene una puerta chiquitita, por ahí se puede ingresar. O si no, también se puede entrar por la calle Sucre. Por la Sucre también se puede ingresar. Pero parece que está saturado ya. Sí, incluso me parece que han hecho una ampliación ahora, o sea, han ampliado la cripta, pero no de ahora, sino de hace unos años atrás. Entonces, lo menciona en el libro del doctor Ayala, hay una antigua cripta y una nueva cripta. Y en la cripta, pues como veremos más adelante, están enterrados ilustres ibarreños. Hay un dato que usted también lo señala y menciona que la banda presidencial de García Moreno fue obsequiada a la Catedral de Ibarra. Sí, la banda que utilizaba el presidente García Moreno, Mi Poder en la Constitución, fue obsequiada por los familiares de García Moreno al arzobispo Pedro Rafael González Calisto. Él la tuvo en su poder y en un momento él la obsequia a Juan Manuel España, que fue gobernador de Imbabura en la época de la reinstalación de la ciudad, en el retorno. Sus descendientes, los descendientes de Juan Manuel España, en un momento de la historia la entregan a la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. ¿Está allí? Y ahí la tenemos, tenemos la banda presidencial de Gabriel García Moreno. ¿Es la banda que lució durante los funerales? No sabemos. Me parece que fue anterior. Me parece que fue una banda anterior que utilizó él.
Ahora, la catedral reúne un tesoro de obras de arte. Por supuesto. Comenzando por la Virgen de la Luz y las obras de Troya. Justamente, recuerda, Silvio, que uno de los primeros programas que hicimos hablábamos del patrimonio poco conocido de Ibarra. Así es. Y mencionaba, yo decía, ¿dónde está este cuadro que mandó a hacer el padre Juan de Velasco? Más o menos hacia mediados del siglo XVIII, que era el cuadro de la Virgen de la Luz, de la cual él era un gran devoto y un gran difusor de la devoción a esta advocación mariana. Pues por el libro del doctor Ayala sabemos que siempre se mantuvo en el Palacio Episcopal. Yo tenía nociones, yo alguna vez recuerdo cuando yo era adolescente y alguna vez entré al Palacio Episcopal, haberla visto ahí, yo recuerdo, pero de ahí no sabíamos qué había pasado. ¿Quién es el autor? No sabemos quién es el autor, parece que es algún pincel anónimo. Yo me imagino quiteño sin duda alguna. Yo creo que el padre Velasco debe haberla mandado sin lugar a dudas a hacer en Quito esta imagen, es de autor anónimo. Hoy en día, gracias a gestiones también del doctor Ayala, pues este lienzo de la Virgen de la Luz ha vuelto a la catedral. Entonces está nuevamente al culto público, digamos, ¿no? Entonces, más bien desde aquí una invitación a los ibarreños para acercarse, apreciarlos, no solamente el cuadro de la Virgen de la Luz, sino todas las joyas patrimoniales que se exhiben en la catedral. Rafael Troya y otros artistas plasmaron su talento en obras que se conservan en la catedral. Por supuesto. La principal obra de Troya, los apóstoles, que están en cada una de las columnas de la catedral, de la nave central, ¿no? Que son unas obras maravillosas realmente. Hay quien dice que parece que Troya trabajaba los rostros de los apóstoles, y el resto, es decir, el cuerpo, los dejaba algún aprendiz. Hay quien dice eso. No lo sabemos a ciencia cierta, pero sin duda alguna la galería de los apóstoles fueron obra de Troya y fueron un obsequio del obispo Pérez Quiñones. Él fue el que contrató a Troya para realizar estos retratos, digamos, de cuerpo, no retratos, sino estas representaciones es el término correcto, de los apóstoles. ¿Qué otros artistas tienen sus obras en la catedral? Bueno, en la catedral tenemos, por ejemplo, además de Troya, por ejemplo, y esto me parece muy importante, Silvio, mencionar incluso no solo a los artistas, sino también a los artesanos. Y yo quisiera empezar mencionando al tallador del frontispicio de piedra de la catedral. Que la fachada de la catedral no siempre fue de piedra. En sus primeros años fue una sola cara de adobe, ¿no? Y el obispo Pedro Rafael González, él es el que contrata a un artesano, Arcesio Quilca, para que realice este frontispicio de piedra, que hasta hoy lo podemos ver, la fachada de piedra, digamos, de la catedral, todo lo que es de piedra en la fachada, que es precioso. Piedra, Silvio, traída del río Tahuando. Imagínense lo que era traer las piedras desde el Tahuando, debe haber sido una obra, pero muy esforzada. Me imagino yo con carretas tiradas por bueyes, seguramente. ¿No? Y este maestro desconocido, Arcesio Quilca, fue el tallador, el que diseñó y talló el frontispicio de piedra de la catedral. Así como él, por ejemplo, también hay otros artistas. La parte interior, el mismo Troya, también se encargó de algunas decoraciones interiores de la catedral, pintando al óleo sobre la pared. Pero lamentablemente por intervenciones, a veces con desconocimiento de la historia, algunos de estos trabajos de Troya fueron tapados, ¿no? Entonces ahí hay un gran trabajito que realizar de restauración. Algo similar, Silvio, pasó en la iglesia de la Compañía en Quito también, y hasta hoy, Silvio, imagínense, el proceso de recuperación de la iglesia de la Compañía terminó en 2005, y hasta hoy, que estamos ya en 2020, se siguen encontrando las pinturas originales, ¿no? Fragmentos, y se encuentran cosas realmente interesantes. Entonces ese mismo trabajo pues habrá que hacerlo con paciencia benedictina, habrá que hacerlo también en la Catedral de Ibarra, para ojalá sea posible redescubrir estos frescos que pintaba Rafael Troya. Pero ¿qué nos cuenta la historia del cuadro del Buen Ladrón? Se conserva en la catedral, sí, ¿no? Estaba al lado del altar de Santa Marianita,
pero ahora entiendo que está en el Palacio Episcopal. Pero este historia es una historia muy tierna, ciertamente, porque el Buen Ladrón fue una idea. El pintar el cuadro del Buen Ladrón fue una idea del poeta ibarreño Manuel Enrique Pasquel Monje, tan conocido, ¿no? Matemón. No, él era Manuel Terán Monje, era Matemón. Ah, ya. Estamos hablando ahora de Manuel Enrique Pasquel Monje. Pasquel. ¿No? Y él era pues un hombre muy, muy creyente, entonces él fue uno de los promotores de que se ponga en la catedral un cuadro del Buen Ladrón, y se le contrató al pintor Nicolás Gómez. De él es otro de los artistas de los que también hay algunas obras en la catedral. Una de ellas, por ejemplo, si uno se sitúa al interior, en la mampara, pero del lado dentro de la catedral está una Sagrada Familia que es atribuida a Nicolás Gómez. Entonces Nicolás Gómez pinta al Buen Ladrón, y Manuel Enrique Pasquel Monje se emociona en grado sumo, y él escribe una poesía, y al momento que colocaban el cuadro, lo ponían en la catedral, él declamaba una poesía, que incluso esa poesía está aquí en el libro de Enrique Ayala. Él menciona esto, pero él también, yo entiendo que el doctor Ayala lo menciona también por una coyuntura, hay un parentesco, o por un detalle, exactamente, por un detalle muy, muy entrañable. Una hija de Manuel Enrique Pasquel Monje, la señorita ahora se me fue el nombre. La señorita Pasquel, bueno, Pasquel era el apellido, evidentemente. Le pedía a Enrique que él, por favor, mencione, que siempre que se escribe algo sobre la catedral, mencione al papá, mencione esta poesía que escribió el papá sobre el Buen Ladrón. Entonces era como el afecto filial, ¿no? Porque el poeta Manuel Enrique Pasquel Monje en vida, si bien fue un poeta reconocido, pero también tuvo una trayectoria un tanto dura, no fue valorado en su justa medida, ¿no? Entonces su hija precisamente quería que se lo reconozca como tal, y ahora mismo yo no encuentro la página exactamente en el libro donde está la poesía del Buen Ladrón. Aquí está, se llama Salve Dimas, de Manuel Enrique Pasquel Monje, y yo solamente voy a leer aquí la primera estrofa. Dice: salud, yo te bendigo, ladrón extraordinario, con todas tus vergüenzas de insigne malhechor, porque apurado un día la hiel de tu calvario, mezclaste las de Cristo con lágrimas de amor. Es un poema muy, muy, muy bonito, claro. Realmente muy, muy, muy bien logrado. Y aquí tenemos también en esta página, la página número 47, tenemos el cuadro de San Dimas, el Buen Ladrón, por Nicolás Gómez, hecho en el año 1925. Lo importante de los templos, y especialmente de las catedrales, las campanas, que cuando la ciudad era pequeña y cuando todavía sonaban las campanas, cuando había campaneros, ya no creo que hay, ¿no? Ya no hay campaneros. Se las distinguía perfectamente desde cualquier lugar, sí, ¿no? Ciertamente. Y esa es una gran pérdida que está sufriendo la ciudad de Ibarra, y estamos todavía a punto de poder solucionar. Pues todavía podemos solucionar eso. Usted ha mencionado algo muy clave, Silvio. Este oficio que era tan tradicional, el oficio de ser el campanero, ¿no? Aunque generalmente los sacristanes eran los que cumplían que era todo un conocimiento. Claro, porque eso me iba a decir, porque debía saber qué es lo que hay que tocar y cómo hay que tocar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, pero no solamente para los oficios religiosos, sino también para las horas, porque recordemos que había muy pocos relojes públicos en Ibarra, de lo que se sabe, solamente el Torreón, nada más. Entonces, y la gente no, pues, que estaba pendiente de ir al Torreón a ver qué hora es. Entonces las campanas suplían, entonces, de acuerdo al toque, la gente decía, son las 12, son la 1, las 3, la hora que fuere, ¿no? Entonces marcaron, digamos, el ritmo de la vida de los habitantes, marcaron las fiestas, marcaron las tristezas, los duelos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué importancia, Silvio? Y aquí sí yo hago mi llamado a las autoridades eclesiásticas, sobre todo, a recuperar los saberes de los campaneros. ¿Cuáles eran esos toques? Usted recordará, Silvio, había el toque, el del Ángelus a las 12 del día, y el de difuntos. O el de difuntos, que era sobrecogedor. Entonces, yo me acuerdo, mi abuela decía, escuchaba las campanas, ¿quién se habrá muerto? Creo que habían
3 repiques que anunciaron. Claro, la misa. Claro, sonaba el primer repique, dice, ya va a dejar la misa, dice, apúrate, decían las abuelas. O igual cuando se escuchaba el toque de difuntos, decía, ¿quién se habrá muerto? ¿Sí? Y de acuerdo al toque se sabía si el que se murió era hombre o era mujer, además, ¿no? Entonces, todos estos saberes, en otros lados del mundo, Silvio, se está recuperando esto, por ejemplo en España, ¿no? En los pueblos, sobre todo de toda la zona de La Mancha, se está recuperando los saberes de los campaneros, ¿no? Uno puede encontrar en el internet algunos videos preciosos, ¿no? El toque de difuntos, el toque de las ánimas, decían otros, ¿no? En medio de la noche, cuando se acercaba el 2 de noviembre, ¿no? O por ejemplo el famoso toque de rebato, que era cuando ocurría alguna situación extraordinaria, un acontecimiento importante, ¿no? Entonces, si en esto es arrebato, entonces qué sé yo, se estaba incendiando algo o había una noticia de suma importancia que comunicar, ese era el famoso toque. Y la gente se concentraba. Y la gente se concentraba a ver qué era lo que pasaba. Entonces, cuán importante, Silvio, es recuperar estos saberes para que transmitírselo también a las nuevas generaciones. Yo desde aquí yo tengo una idea, Silvio, que si me da un minutito yo quisiera proponerla. Sigue. Yo sí creo que el 16 de agosto de cada año, yo pienso que debería haber un toque de difuntos a la memoria de las víctimas del terremoto. Pienso que debería ser un evento que a la par que recupera la memoria, digamos, de este hecho tan significativo y lamentable en la vida de la ciudad, además de eso recupera, digamos, estos saberes, congrega a la gente, la reencuentra con su memoria. Entonces, y es algo tan sencillo de realizar, es algo muy simple que solamente requiere, no requiere ni mucha inversión, simplemente requiere de buena voluntad. Pero hay que buscar quien toque. Sí, hay que buscar a los campaneros, a los pocos que quedan, hay que buscar en los pueblos que no se pierda, porque digamos ahorita los pocos campaneros que deben existir ya son gente mayor, algunos de ellos ya habrán muerto, entonces los pocos que quedan, recuperar esas tradiciones, con ellos se muere gran parte de la memoria de la ciudad y no es justo que quede en el anonimato. ¿Y la cripta de la catedral? ¿Qué nos guarda? Bueno, pues la cripta de la catedral, primero para mí es un lugar muy importante porque guarda los restos de muchos personajes, unos conocidos, otros no tanto, pero que todos ellos ayudaron a construir esta ciudad. Por mencionar solo 2 casos, Silvio, la catedral guarda los restos del arzobispo Pasquel Monje, Alejandro Pasquel Monje, hermano del poeta que acabamos de citar hace un momento, el cual fue uno de los grandes propulsores de la construcción del tren Esmeraldas, fue uno de las personas que más impulsó esta obra que es el sueño fundacional de la ciudad. Y otro gran personaje que también reposa en la catedral y al que realmente todos deberíamos releer es el padre Carlito Suárez Ventimilla, un poeta extraordinario realmente, ¿no? Y ahora también están los restos de Mariano Acosta. Ahora también están los restos de Mariano Acosta. Ese es el tercer personaje que yo quería mencionar, que en un justo reconocimiento fueron trasladados del antiguo monasterio del Carmen, donde prácticamente nadie sabía que reposaban ahí, fueron trasladados a la catedral, donde con justicia los ibarreños le deben rendir un tributo. Pero además de los clérigos están personajes importantes. Por supuesto, también, ¿no? Por supuesto, muchísimos magistrados, personas muy vinculadas a la historia de la ciudad, ¿no? y que es importante destacar. La catedral, alma, corazón y baluarte de la religiosidad del pueblo imbabureño. Con esa frase, Silvio, que usted acaba de mencionar, yo quisiera cerrar este programa, pero esa no es una frase arbitraria, es una frase que se encuentra al ingreso de la catedral, ¿no? En una de las placas de agradecimiento se agradece a uno de los prelados que ayudó a una de las restauraciones de la catedral, y se dice: gracias por reconstruir este lugar que es alma, corazón y baluarte de la fe del pueblo imbabureño. Y Silvio, una reflexión final es que la catedral, cuando se dieron estas últimas obras de restauración y se hizo toda una campaña de recaudo de fondos, yo sinceramente sí veía con dolor a veces las reacciones de algunos ciudadanos, ¿no? Que no conocen la historia de la ciudad. Decían: ¿pero para qué reconstruir eso?
Ahí está nuestra memoria, Silvio, está nuestro pasado. Y quien no está nuestro arte. Está nuestro arte. Y la religiosidad la religiosidad del pueblo, la fe del pueblo. Recuerde, Silvio, que este templo, y como muchos otros templos, no fue levantado en época de bonanza, fue levantado en una época de mucha crisis, de mucha pobreza, con muchísimo esfuerzo del pueblo de Ibarra. Entonces, solamente eso, más allá de la posición y de las creencias que uno pueda tener, solamente este hecho ya le da un valor per se a este edificio. Además, como yo siempre suelo mencionarlo, Silvio, quien no conoce su pasado, no conoce su presente y muchísimo menos tiene elementos para tomar decisiones en su futuro. Así es que es absolutamente necesario esta recuperación, es urgente en la ciudad el tema de la recuperación de la memoria, incluso, Silvio, incluso desde el punto de vista hasta del desarrollo económico, ¿quién lo diría? Porque a través, por ejemplo, de la catedral se pueden establecer circuitos de visitas. Ahora está muy en boga el tema del turismo religioso. Y vamos, a todos los ciudadanos nos interesa que la ciudad se reactive económicamente. Entonces, si existen visitantes que vienen a apreciar el arte, la cultura de la catedral, y pues tenemos mucho que mostrar. Exactamente, también necesitarán un lugar donde comer, un lugar donde hospedarse, y todo eso reactiva la catedral. Entonces, reactivar o apoyar la restauración de la catedral como de otros bienes patrimoniales de la ciudad es una tarea que nos compete a todos, más allá de las posiciones que podamos tener en cuanto a temas religiosos. Muchas gracias a Pablo Rosero por contarnos tan interesantes historias. Solamente, si me da un par de minutos nada más. Tenga todo el tiempo que quiera. La gente está pendiente. Quiero cerrar con dos cosas. La primera es un dato un poco gracioso que yo me olvidaba mencionar cuando hablábamos del buen ladrón. Nos olvidamos de hablar del mal ladrón, pues, que también tiene presencia en un momento en la catedral. No tiene cuadro. Lo que pasó fue que, y esto es anecdótico y les va a gustar a nuestros oyentes, en una ceremonia de Jueves Santo usted sabe que se develaban antes los monumentos, ¿no? Claro. Entonces, en la época del arzobispo Federico González Suárez, encargan nada menos que a Troya, imagínense, a Troya, le encargan realizar unas representaciones para el monumento. Y tenía que representar el Calvario. Entonces él coge, representa la figura de Jesús, una tabla pintada, el buen ladrón, y luego hace el mal ladrón. Pero el mal ladrón le coloca con el rostro de un conocido chulquero de la ciudad. En todo el momento que el arzobispo dice, descorran el monumento. En un momento tan solemne, la carcajada de la asistencia fue unánime. En semejante ceremonia. Y entonces dicen que luego González Suárez lo quería masacrar. Entonces, con este dato gracioso, Silvio, por un lado, y si me lo permite, yo quisiera este programa dedicarlo a la memoria de mi tío abuelo, el canónigo José Nabor Rosero, que fue canónigo honorario de la Catedral. Muy justo este recuerdo para él. Seguro. Un personaje importantísimo. Por supuesto. Lo conocimos. Así es. Sí. Igual que me bautizó a mí, solo que se olvidó de registrar el apunte. Después, cuando yo tenía que hacer la confirmación, no existía por ningún lado, no había sido bautizado, era pagano. Gracias nuevamente, Pablo. Usted, Silvio, muchas gracias. Compromiso para otros programas. Gracias a quienes nos siguieron en el programa de hoy. Será hasta el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde, cuando estemos a través de FM Ritmo en el programa Desde la Esquina del Coco. Hasta entonces.